Este módulo nos va a permitir hacer una evaluación de todo el sistema de gestión de calidad, identificar cuáles son los elementos que me facilitan a mí esa evaluación y cuáles son sus características. Aquí veremos entonces descripto cuáles son los principales elementos que se suelen considerar cuando hacemos una revisión por la dirección. Estos aspectos numerados, como lo establece el punto 9, habla de monitoreo, medición, análisis, satisfacción al cliente, evaluaciones en general de los proveedores, auditorías internas, revisiones por la dirección. En líneas generales, cuando uno hace una auditoría interna, estos son los principales factores que se suelen eh, analizar, más allá de considerar, por ejemplo, los controles de cambios que ha tenido la organización durante los últimos tiempos. Eh, las partes interesadas, la evolución de las partes interesadas. Hay más herramientas, pero estas que están acá detalladas son las principales. En este punto 9.1 que habla de monitoreo, medición y análisis y evaluación, vamos a hacer la siguiente aclaración. En líneas generales, cuando uno establece eh, un esquema de medición y de control que va a demandar trabajo y seguimiento, porque lo más importante de todas estas tareas de medición tienen que ver con la continuidad y la seguridad en la medición y el control de los indicadores de gestión. ¿Sí? Por eso es que se debe de partir principalmente de qué se necesita monitorear y medir. Se tiene que tener muy en claro qué es lo que se va a monitorear y medir. Porque si arrancamos o comenzamos nuestra intervención en el sistema de gestión eh, señalando muchos elementos para poder monitorear y medir, lo que va a pasar muy posiblemente es que después, a lo largo del tiempo, esos indicadores se vayan discontinuando su control y medición. Entonces no va a haber una base clara de comparación. Por eso es muy importante identificar qué es lo que se va a medir, qué es lo que se va a monitorear. En este punto 9.12 habla de satisfacción al cliente. Es fundamental para la norma, esto ya lo hemos dicho en otras oportunidades, tener una evaluación de la satisfacción, del nivel de satisfacción del cliente. Supongamos que si en nuestra organización interviene el área de compras, interviene el área de planificación de pedidos, interviene por supuesto el área de logística o el área administrativa. Todas son áreas que, el área de diseño, el área de calidad, todas son áreas en las cuales o las cuales tienen que ser evaluadas por un tercero. En este caso, el tercero, por supuesto, son nuestros clientes. ¿Sí? Ellos tienen que poder evaluar su interacción con nuestra organización teniendo en cuenta los distintos aspectos, el área administrativa, el área logística, el área productiva, el área de calidad, el área de planeamiento. Bueno, cada organización, según sus necesidades, va a focalizar en distintas áreas. Pero lo que queda claro es, tiene que ser medida la satisfacción del cliente anualmente, ¿sí? Para poder tener un índice que me permita a mí situarme y decir cómo estoy parado y dónde. En este punto, el punto número 9.1.3, es fundamental el análisis y evaluación, porque eso va a dar lugar posteriormente a la toma de acciones correctivas y de acciones de contención, todas apuntando hacia el punto que va a venir luego, que es la mejora continua. ¿Sí? Aquí la norma habla de analizar y evaluar los datos, habla del rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de calidad. Y el desempeño de proveedores externos es uno de los elementos que también está sombreado en esta planilla, pero me pareció que es de vital importancia el desempeño de proveedores externos, porque también se deben de realizar anualmente, por lo menos es lo usual, la evaluación del desempeño de proveedores externos. A ver, es lo usual siempre y cuando
eso dependa del nivel de criticidad que tenga ese proveedor. Si el proveedor es crítico para nosotros, o sea, es muy importante, pero a la vez tiene un buen desempeño, la auditoría, en lugar de ser anual, será cada 3 años, cada 2 años. ¿Sí? Depende del puntaje que se le atribuya. ¿Ok? Como bien lo establece la ISO 9001-2015, es fundamental las auditorías internas. En cualquier empresa que tenga ISO 9001 es fundamental la realización de auditorías internas. ¿Qué se mide ahí? El nivel de eficacia y eficiencia del sistema de gestión en su totalidad. ¿Y cuál es su fortaleza? Que generalmente quien hace la auditoría interna es alguien que conoce a la organización. No pasa como con las auditorías de certificación, que viene un ente de afuera y audita una empresa en un día o en 2 días sin saber las intimidades de alguna manera que tiene esa organización. Con lo cual, en líneas generales, eh, las auditorías internas suelen ser más profundas y descriptivas y suelen ser las que aportan todavía, por supuesto, mayor valor, ¿sí? Aportan más a la mejora continua, porque ahí se detectan problemas que son más de fondo y por gente que está trabajando día a día en la empresa. En líneas generales, de todas maneras, lo que se pide es que si hay una auditoría interna, esa persona tenga algún grado de independencia de todas las áreas para que las pueda evaluar con total rigurosidad. Como aquí vemos el punto número 9.3, revisión por la dirección, la alta dirección debe, eso quiere decir nuevamente que es un requisito que se debe de cumplir, revisar el sistema de gestión de calidad de la organización a intervalos planificados. ¿Sí? Y ahí ver la eficacia y eficiencia y la alineación con los objetivos y con la política de la dirección de la organización. ¿Sí? En líneas generales, cuando se pide evidencia sobre la revisión por la dirección, se pide la fecha de la última revisión por la dirección, el procedimiento que hace a la revisión por la dirección y el informe de la misma, para poder analizar qué ha pasado durante el último ciclo. Y por supuesto, dentro de esos elementos, verificar el cumplimiento de la frecuencia. ¿Sí? No puede ser que si el procedimiento indica una vez por año, tengamos uno que hace 2 años que no se hace. Y así hay muchas otras falencias que se pueden encontrar. Tal vez este sea uno de los puntos más importantes, básicamente porque hace la mejora continua, que es el punto 932, que habla de las entradas de la revisión por la dirección. A ver, ¿cuáles son los elementos que tiene que contener una revisión por la dirección? La evaluación de satisfacción del cliente y comentarios de las partes interesadas pertinentes, la medida en que han cumplido con los objetivos de calidad, el desempeño de los procesos y conformidad de los productos, las no conformidades que han existido de los clientes y las acciones correctivas que han resultado, eh, indicadores de gestión, que ellos también le llaman resultados de seguimiento y medición, resultados de auditoría, por supuesto auditoría interna, el desempeño de los proveedores, la efectividad de las acciones tomadas para abordar los riesgos, que eso es el análisis de riesgos que ya hemos visto, y bueno, y oportunidades de mejora. En general, como evidencia, uno suele solicitar la revisión del informe, volvemos a lo mismo, el procedimiento que indique su frecuencia, como que indique cuáles son los elementos que va a contener, ¿sí? Y básicamente lo que se pide en el procedimiento, lo vuelvo a repetir, es la frecuencia, ¿sí? La frecuencia de realización. Así como en el procedimiento de recursos humanos vamos a tener un procedimiento de capacitación que va a indicar que con tal frecuencia y bajo tales condiciones se van a hacer esas capacitaciones. Lo mismo sucede con la revisión por la dirección, pero de manera más estricta. Un gran aspecto para tener en cuenta
en la revisión por la dirección son los resultados. ¿Qué es lo que se obtiene de la revisión por la dirección? Lo más importante que se obtiene de la revisión por la dirección son las oportunidades de mejora. ¿En qué voy a trabajar durante el año siguiente para que el concepto de mejora continua se dé? Y poder demostrar el año que viene, al momento de comenzar con esa revisión por la dirección, que se han mejorado aquellas cosas que han estado pendientes. Y de este modo terminamos el